En esta hora vamos a estar hablando de tres pilares de la vida cristiana que aparecen en un versículo acá, en un par de versículos. Pero vamos a estar leyendo del versículo 2 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2, dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, bendice esta palabra, bendice mi vida, bendice la vida de mis hermanos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, porque hoy estamos en este lugar y de nada sirve, Dios, nutrirnos humanamente o escuchar una palabra de hombre, Señor. Por eso todo lo sujetamos a tu voluntad y que sea el Espíritu Santo. Háganos sensible a tu voz, a tu palabra, a tu llamado, Señor. Háganos sensible y obediente, Señor. En el nombre de Jesús declaro victoria, declaro milagros, declaro cielo abierto. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae respuesta, Señor, a esa petición que hay en mis hermanos. Trae una respuesta del cielo, Dios, una victoria del cielo, Señor, sobre esas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Tres pilares de la vida cristiana que aparecen acá en el versículo 3. Aquí Pablo está dando gracias a Dios en el capítulo 2 y está haciendo memoria, dice, de vosotros, o sea, de los tesalonicenses, de los creyentes de Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y dando gracias a Dios. Y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre, dice, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Un pilar. De la obra de vuestra fe, otro pilar, del trabajo de vuestro amor, segundo pilar, y tercer pilar, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Una de las cosas, hermanos, que aquí quiero destacar entonces es la fe, el amor y la esperanza. Tres pilares, ¿no? En esa época, hermanos, que era la época de la iglesia primitiva, era una época de persecución, ¿no? La iglesia primitiva, hermanos, sufrió muchísimo. Sufrió de varios lados, sufrió mucho por los mismos judíos, ¿verdad? Que persiguieron a la iglesia cristiana, aquellos judíos que tuvieron celo y fueron ciegos, no creyeron, rechazaron, de alguna forma se las arreglaban para condenar a los creyentes que tenían fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero también sufrieron persecución de los políticos, porque Roma y los emperadores romanos, los líderes romanos, cuando se hablaba de un Dios o de un Señor, cuando allí en Roma solamente César era el Señor, entonces, en cierta forma, ellos sentían cierta amenaza, ¿verdad? Cuando se hablaba de un Señor, y en este caso de Cristo Jesús. Y esa persecución también social, porque cuando el pueblo se convertía de las tinieblas a la luz, se convertía al cristianismo, tenía que abandonar ciertas prácticas, cierta costumbre, tenía que abandonar la idolatría y un montón de costumbres del paganismo, y todo eso hacía, hermanos, que hubiera una oposición, un desprecio a los creyentes, un desprecio a la fe cristiana y un desprecio a los creyentes que tenían esa clase de fe, hermanos. Entonces había indiferencia, había persecución, hostilidad de toda clase. Sin duda alguna, hermanos, la iglesia primitiva fue una de las que más sufrió por lo menos los 300 primeros años de su historia. Después ocurrieron otras cosas, otros cambios y demás.
Pero, hermanos, de todas maneras, hermanos, acá hay que destacar algo, hermanos, de los tesalonicenses, que es lo mismo que el apóstol Pablo destaca y da gracias a Dios y hace memoria, dice, ¿verdad? En las oraciones, da gracias, Señor, gracias por estos tesalonicenses. Gracias por esta iglesia que está en Tesalónica, ¿no? Y se acuerda de cómo ellos se estaban manejando y se manejaban, ¿verdad? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea que, en medio de la hostilidad que había en aquella época, en medio de la persecución, en medio de la indiferencia, en medio de las oposiciones de todo tipo, ustedes saben que acá en el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación, ellos recibieron la palabra y ellos creyeron en el Evangelio. En medio de gran tribulación, había persecución, había de todo, pasaba, ¿verdad? Todo, pero ellos aún ahí recibieron la palabra. Y destaca el apóstol Pablo aquí, dice, la obra de vuestra fe. Amén. Entonces, esa fe, hermanos, que produce obra. La obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de vuestra fe? Entonces, en este tiempo también que nosotros podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y de muchas malas noticias que escuchamos, y de cosas que no son fáciles para el creyente, de leyes a veces que se oponen a la fe bíblica, a la fe cristiana, el hablar de la gente, el vocabulario de la gente negativo, pésimo, pesimismo, ¿verdad? Depresión, que las cosas están mal por todo lado, la violencia, la droga, tantas cosas, hermanos, que hoy podemos decir que nos afecta a nosotros, o que nos puede afectar a nosotros porque estamos aquí, ¿verdad? Así como Olga decía, ¿verdad? Que, bueno, Esther tuvo que estar ministrando en un tiempo específico, ¿verdad? Y fue, digamos, un instrumento muy valioso para aquella época, para la fe. A nosotros nos ha tocado mantener la fe o ministrar en un tiempo que hay de todo, que pasa de todo y que hay un poco respeto a la soberanía divina, poco respeto a la palabra de Dios, poco respeto a la iglesia de Dios, poco respeto, hermanos, al creyente. Hay poco respeto a la fe bíblica, ¿verdad? En términos generales. Entonces, pero nos ha tocado, Dios nos ha puesto en este tiempo, amén, como instrumento. Ahora, estos tesalonicenses dice que ellos mantuvieron una fe, ¿verdad? Pero esa fe, hermanos, que aquí el apóstol Pablo dice, de la obra de vuestra fe. Y esto nosotros tenemos que entender, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Amén. No somos salvos por obras. Nadie alcanza la salvación por ser bueno o por hacer una obra de bien. Nadie va a llegar al cielo por ser bueno y nadie va a llegar al cielo por hacer una obra de bien. La Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Somos salvos por gracias y por medio de la fe, o sea, no por obra para que ninguno se gloríe. Y tenemos un ejemplo en el ladrón, junto a Jesús, ¿se acuerdan? En el malhechor, en el ladrón, en esta persona, hermanos, que había cometido un gran delito, o sea que no tenía una obra de bien este hombre, ¿verdad? Su obra era una obra de maldad, de perjuicio, de destrucción, ¿verdad? Sin embargo, él fue salvo. Entonces acá nos muestra que, ¿qué fue lo que hizo el ladrón allí mientras se moría en la cruz, crucificado junto a Jesús? Él creyó y él demostró esa fe en cierta forma porque habla, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, creyó que Jesús era el rey. Creyó en Jesús, ¿no? Confesó a Jesús
en ese momento. Gloria a Dios. Y fue salvo por esa fe. Amén. Y no fue salvo por las obras. Entonces es importante entender esto, hermanos. Ahora, todos nosotros somos salvos por la fe, hermanos. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué habla de la obra de vuestra fe acá? Es interesante saber, hermanos, que esa fe que habla la Biblia, la fe salvadora que habla la Biblia, es una fe, hermanos, que nos debe llevar a las acciones. Amén. ¿Verdad? No es una fe muerta, ¿verdad? Sino una fe viva. Dice Santiago que la fe sin obra es muerta, o sea que mi fe, la fe bíblica, la fe que a mí me lleva a la salvación, la fe en Cristo Jesús es una fe, hermanos, que tiene que llevar obras, tiene que tener obras. Es una fe que tiene que dar fruto. O sea, yo no puedo, hermanos, decir que tengo fe en Jesús y no hacer nada. También es una fe, hermanos, que tiene que llevar a la persona a experimentar un cambio de vida, un cambio de actitud. O sea, antes obraba mal, ahora mi obra es una obra de bien. Es una obra que glorifica al Señor, que exalta al Señor, que adora al Señor, que sirve al Señor, que honra al Señor y que obedece al Señor. En el momento, hermano, que nosotros, nuestra fe comienza a dar pasos de obediencia al Señor, estamos teniendo una fe con obras, con la obra de Dios. No con una obra humana, sino con la obra de Dios. Entonces es importante saber, hermanos, que no nos podemos quedar con brazos cruzados, ¿verdad? Y mantener la fe. Aparte, hermanos, la Biblia dice que es por fe, pero que todo es por fe y para fe, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe, hermanos, que produce obra, es una fe que yo necesito tenerla, pero necesito cuidarla, y necesito también crecer, y necesito alimentarla. Necesito alimentar esta fe. Necesito cuidar esta fe, porque es la fe de la salvación. Es la fe que me va a mantener a salvo, porque es una fe que me va a mantener en Cristo, quien me da la salvación. Ahora, hermanos, lo interesante es saber, hermanos, y hacernos la pregunta. Esta fe que tenían los tesalonicenses, ¿verdad? Que ellos dicen, tuvieron esa fe haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Mantuvieron esa fe a pesar de toda persecución, de toda hostilidad y demás, ¿verdad? Nosotros, hermanos, necesitamos hacer algo con esa fe. Una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar, alimentarla para que produzca algo. No podemos tener una fe muerta, hermano, porque Santiago dice que la fe, hermano, sin obra es muerta. Entonces necesitamos nosotros accionar esa fe. Pero a veces me pregunto, hermanos, ¿cómo estamos cuidando, cómo estamos creciendo esa fe? ¿Cómo estamos aumentando esa fe? Hay una parábola, hermanos, que habla sobre el juez que es injusto y aquella viuda pobre necesitada, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que esa viuda consigue, hermanos, consigue un beneficio a través de la insistencia, ¿verdad? Esta mujer insistió y consigue una bendición, un beneficio de alguien que no quería ceder. Ahora Jesús termina diciendo ahí, esa palabra termina diciendo, hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Cristo, ¿encontrará fe en la tierra? La salvación es por fe. Entonces eso nos debe llevar a reflexionar en algo, hermanos. La fe, hermanos, nosotros necesitamos cuidarla y edificarla, o sea, alimentarla. No podemos nosotros, hermanos, descuidar esa fe, ¿verdad? Y a veces la descuidamos. A veces no estamos protegiendo esa fe. A veces no estamos alimentando esa fe. Nosotros en la vida cristiana vamos a necesitar de fe
para movernos, para conquistar cosas. Amén. Hay desafíos de fe, ¿verdad? Hay desafíos de fe, o sea, si yo me muevo por fe va a haber un desafío delante que voy a necesitar la fe. Cuando el hombre te falla, cuando el gobierno te falla, cuando el familiar te falla, cuando el amigo te falla, cuando el bolsillo te falla, cuando la iglesia te falla, hermanos, lo que no me puede fallar a mí es la fe. Yo tengo que mantenerme en fe. Ahora, para yo mantenerme en fe, yo tengo que tener una fe firme, una fe sólida, una fe bien edificada, hermanos. Entonces, para eso yo debo cuidar mi fe. Cuidar mi fe es cuidar mi vida espiritual, es cuidar mi comunión con el Señor, es estar bien firme, arraigado. Entonces, cuando todo te falla, que yo no me desanime. Cuando todo te falla, que yo no me vuelva atrás. ¿Entienden? ¿A dónde iré? Dice la canción, ¿verdad? ¿A dónde iré? Si tú eres el único que me da esperanza, ¿verdad? Pero a veces ocurre, hermanos, que cuando nuestra fe está muy débil, cuando nuestra fe no está bien alimentada, nos desanimamos. Por eso la Biblia dice que muchos son llamados, pocos escogidos, pero también habla, hermanos, de que el Señor, hermanos, nos da toda una preparación si queremos. Nos da toda una alimentación antes, ¿verdad? Nos da toda una posibilidad antes para que nosotros nos preparemos. Si vamos a las vírgenes, por ejemplo, ellos tuvieron la oportunidad de llenarse del aceite. Tuvieron tiempo de llenarse de aceite, de prepararse, de poner más aceite, de cargar más aceite, de estar ahí, hermanos, preparados. Tuvieron la oportunidad. Nada más que un grupo no quiso. No se dio cuenta, quizás, hermanos, no vio, quizás creyó que se iba a demorar mucho en el tiempo el retorno del esposo o la venida del esposo. Entonces descuidaron el don del Espíritu Santo, descuidaron el don del aceite, de la presencia del Señor, descuidaron, hermanos. Entonces, hermanos, se agotaron, digamos que no tenían más fuerza, en una palabra quedaron sin fe. Y a veces ocurre, hermanos, si nosotros no alimentamos esa fe, no mantenemos esa fe, hermanos, en acción, si nosotros no alimentamos con la palabra, porque en definitiva la fe viene por el oír la palabra de Dios, si nosotros no mantenemos esa fe viva, hermanos, porque estamos descuidando, estamos corriendo peligro de desanimarnos en las batallas. Y vaya si hay batallas. Aquí, hermanos, las batallas de los tesalonicenses eran fuertes, hermanos. No tiene nada que ver con las batallas que hoy experimentamos. Hoy nosotros no experimentamos una batalla física, una oposición física, ¿verdad? Digamos que podemos tener libertad de culto, libertad de predicar y demás. O sea, allá no era tan fácil la situación. Había persecución de todo tipo en aquella época. O sea que la batalla era muy fuerte. Hoy hay otro tipo de batalla, hermanos, que son las distracciones que hay, la cantidad de cosas que hay para hacer. Yo creo que una de las batallas que hoy pelea el cristiano es el tiempo. No tengo tiempo, decimos, ¿verdad? No tengo tiempo, y el Señor dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ahora la pregunta, ¿estamos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿A qué le damos prioridad? Cuando no tenemos tiempo, nosotros le damos prioridad a aquello que nos importa, ¿verdad? Le estamos dando prioridad a la fe que nos importa. Le estamos dando una verdadera prioridad a la fe que nos va a salvar, a la fe que necesitamos alimentar, que necesitamos crecer. Le estamos dando prioridad, estamos metiéndole a la fe palabra de Dios.
Le estamos metiendo a la fe unción, Espíritu Santo, aceite. Le estamos metiendo a esa fe conocimiento de Dios. Le estamos metiendo oración a esa fe. Le estamos metiendo comunión a esa fe. Bueno, necesitamos hacerlo. Porque, hermanos, hoy la persecución no es como la persecución del pasado. Hoy hay otro tipo de persecución. El ladrón nos quiere robar la fe por otras áreas. Intenta robarnos esa fe. Porque si roba la fe, hermanos, en la hostilidad, en el problema, en la batalla, vamos a desanimarnos, vamos a desalentarnos, vamos a deprimirnos, vamos a bajonearnos. Y entonces eso habla, hermano, que nuestra fe no estaba preparada. ¿Por qué no estaba preparada? Porque probablemente cuando deberíamos aprovechar para preparar esa fe, por eso la Biblia dice en Isaías 55, verso 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Tengamos fe, preparémonos en fe mientras tengamos ese tiempo que Dios nos está dando, hermanos. Entonces después vendrán las tormentas, vendrán las adversidades, vendrán los vientos en contra, pero me voy a mantener firme. Aquí los tesalonicenses se mantuvieron firmes y Pablo da gracias por la obra de vuestra fe. Se han mantenido en fe a pesar de la hostilidad, de la oposición, de la adversidad, de las malas noticias. A veces, hermanos, nos da como lástima o nos da como pena o nos da un dolor viendo a esos hermanos que batallan, que asisten, que están en la iglesia, que sirven, que honran a Dios, que son obedientes. Nos da como pena verlos a veces, sufriendo ciertas cosas. No quisiéramos. Pero hermanos, a pesar de eso, hermanos, los estamos viendo que mantienen esa fe, que siguen creyendo, que siguen manteniendo esperanza, que siguen honrando a Dios, que siguen sirviendo, que siguen batallando. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe de los tesalonicenses, ¿verdad? Que a pesar de todas esas cosas, de esos vientos en contra y de esas amenazas, la fe sigue ahí, no han perdido la fe. ¿Pero por qué no han perdido la fe? Porque siempre, ¿verdad? Siempre han aprovechado los momentos, los tiempos para alimentar esa fe, ¿verdad? Entonces, no se han distraído, hermanos, de esa fe. Amén. Otra cosa que destaca aquí el apóstol, hermano, es el amor, ¿verdad? Y dice, del trabajo de vuestro amor, gloria a Dios, el trabajo de vuestro amor. Y es el amor que produce un servicio, un sacrificio. O sea, que por amor yo trabajo, por amor yo me esfuerzo. Por amor yo me esfuerzo. Quizás, ¿verdad? Tengo un hermano allí en el hospital, un pariente, un amigo, un conocido, y mi amor hace, hermanos, de que yo con frío, con lluvia, como sea, voy a ir a visitar y a cuidar a ese hermano. Ese es un amor. Ese es el amor, que nos esforzamos porque tengo amor. Nos sacrificamos porque tengo amor. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestro esfuerzo por amor a Dios, por el amor a Dios? ¿Cuál es el esfuerzo que estamos haciendo al amar al Señor? ¿Estamos haciendo algún esfuerzo? ¿Estamos haciendo algún sacrificio? Porque amo a Dios, ¿verdad? Y ahí hay muchas cosas, muchos ejemplos que podemos tener, ¿verdad? Ahora en el invierno, por ejemplo, ¿me mueve el amor de Cristo a estar en la casa de Dios con mis hermanos? ¿Me mueve el amor o no me mueve el amor? ¿Verdad? Si no me mueve el amor, hermanos, no hay tanto amor. Amén. Cuando yo hago algo porque tengo amor, amén, yo hago, me sacrifico. De alguna forma me sacrifico, me esfuerzo, trabajo, ensayo, oro, busco, sirvo a Dios porque hay amor. Amén. Cuando yo quiero solamente mi comodidad, mi vida fácil, mi vida cómoda, y no quiero moverme mucho, es porque no tengo amor, ¿verdad? Por eso tenemos que evaluarnos un poquito, hermanos.
Este amor de las tesalonicenses dice que ellos se movían con amor. Ellos que por amor salían, ayudaban a otros, hacían cosas por amor, predicaban por amor, servían a Dios por amor. Todo eso implicaba un sacrificio, y mucho más en aquella época implicaba un sacrificio. A veces implicaba algún dolor, implicaba, hermanos, mucho esfuerzo, pero por amor, hermanos, lo hacían. Amén. Entonces nos esforzamos, nos sacrificamos. Servimos a Dios a pesar de, amén, a pesar de la situación, a pesar de los tiempos, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Yo sirvo a Dios porque amo a Dios. No solamente amo a Dios, amo la obra, amo el reino, amo la iglesia, amo a mis hermanos. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con el amor, que también nos lleva a soportar y ser paciente. Amén. Y por último aparece aquí, hermanos, algo que necesitamos todos nosotros, que es esperanza. Amén. Dice la palabra de Dios: constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. O sea, mantener una esperanza, hermanos, perseverante. Amén. No es que hoy tengo esperanza y mañana ya no tengo esperanza. Si estamos hablando acá de esperanza, dice, en nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de esperanza en un cambio de gobierno, de esperanza en que, bueno, el clima mejore, o esperanza en un familiar, en un amigo, en un conocido. Estamos hablando acá de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, hermanos, que a veces lo soportamos todo, lo sufrimos todo, porque tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero es una esperanza, hermanos, que produce perseverancia, que es constante, que es perseverante, ¿verdad? No es una esperanza cuando todo va bien que yo tengo esperanza, ¿verdad? Sino una esperanza constante, perseverante, tanto cuando todo va bien, cuando las cosas funcionan mal. Y quiero decirles, hermano, que a veces como creyentes las cosas funcionan mal. Las cosas no funcionan como esperamos a veces o como queremos. A veces nos pegan un puertazo en la cara, a veces el enemigo nos pega un sopapo que nos deja ahí medio moribundo. A veces, hermanos, no es tan fácil la vida cristiana, hermanos. A veces las malas noticias golpean fuerte tu vida, tus emociones, tu casa o tu familia. Nos golpean a veces, hermanos, las amenazas de todo tipo. Pero, hermanos, ¿en quién tenemos esperanza? Ellos dicen que mantuvieron constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser constantes, hermanos. Espero en el Señor. Dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí habla de la ira venidera, hermanos, y en aquella época había una ira, ¿verdad? Y hubo mucha persecución, pero, hermanos, aún la Biblia habla de una ira futura, una ira venidera que es futura, una ira, hermanos, que va a venir sobre el mundo entero. Ahora la Biblia dice que Dios nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una ira venidera para los que han rechazado a Jesús, para los que no han creído, para aquellos que no han mantenido la fe, ¿verdad? O no han mantenido la esperanza. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que tener esperanza, pero una esperanza permanente, constante, hermanos. En primer lugar, esperar que Cristo viene. Sabemos y esperamos la segunda venida de Cristo. También, hermanos, tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos, que eso va a ocurrir, y tenemos la esperanza de cielos nuevos y de tierras nuevas. Entonces, a pesar de toda persecución que pueda haber, yo mantengo esperanza, porque, hermanos, no es en lo terrenal que tengo que tener esperanza, ¿verdad? No es en lo que este mundo me está ofreciendo que tengo que tener esperanza. A veces nos cargamos de cosas por este mundo y para este mundo, por lo terrenal simplemente. Entonces creemos que vamos a vivir tantísimo tiempo, hermanos,
¿verdad? Y entonces nos desesperamos mucho por lo terrenal, cuando deberíamos descansar un poco más en el Señor, honrar y tener más tiempo para Dios, porque Él nos está conduciendo a la vida eterna por medio de Jesucristo. Tenemos esperanza viva, dice, por medio de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, hermanos, a pesar de las persecuciones, seguimos firmes en el camino del Señor. Seguimos firmes. Seguimos firmes a veces, hermanos, cuando no tenemos un peso. Seguimos firmes cuando a veces la salud nos afecta, nos duele, nos molesta, nos inquieta. ¿Y qué cosa difícil es eso, hermano? ¿Verdad? Que un dolor en un dedo te inquieta, te molesta. Un dolor en un dedo, hermano, te perturba a veces. Imagínense cuando hay que sufrir algo más fuerte. ¿Verdad? Pero, hermanos, no nos queda otra. ¿A dónde iré? Si solamente en ti encuentro esperanza, dice la canción. Estamos viviendo tiempo, hermanos, donde hay peligro de perder esa fe, hermanos. Y nos acostumbramos a una fe simplemente religiosa, de que sí, yo creo en Cristo, pero no hago nada. Me quedo quietito ahí, sí, yo creo en Cristo, pero me quedo. Probablemente sea salvo, hermanos, pero puedo perder muchas bendiciones que Dios tiene para mí. Porque, hermano, la bendición que Dios tiene para mí, las promesas que Dios tiene para mí aquí en esta vida, en este mundo, en esta tierra, hermanos, que son muchas promesas que Dios tiene, promesa de sanidad, promesa de milagro, promesa de prosperidad, promesa de paz, promesa, hermanos, para nuestros hijos. Para aquellos que vienen siguiendo nuestros pasos. Hay promesas para tu casa, para tu familia. Esas promesas se pueden perder. Capaz no pierda la salvación, hermano, porque mantengo esa fe todavía y no es por obra, pero hay muchas promesas que yo quiero disfrutarlas en esta vida. Amén. Y esas promesas yo las puedo disfrutar únicamente cuando hay una fe que produce obra, una fe en acción, una fe obediente al Señor, una fe fiel a Dios. Amén. La pregunta es, ¿tenemos esa fe? ¿Tenemos ese amor, hermanos, a Dios? ¿Tenemos ese amor que nos lleva a sacrificar a veces, a invertir tiempo a veces, a priorizar al Señor? ¿Tenemos esperanza? ¿Estamos manteniendo esperanza? Gloria a Dios. El cristiano, hermano, se expone a la hostilidad, pero debemos seguir con fe, demostrando amor y manteniendo esperanza. Amén. Estamos expuestos a la hostilidad de este mundo. Estamos expuestos, hermanos, a las malas noticias, a los malos informes, a las burlas. Estamos expuestos a que la gente diga lo que quiera de los cristianos y de la fe. No importa, hermano, yo sé en quién he creído. Yo sé quién me ha dado perdón y salvación. Yo sé quién ha resucitado, quién ha vencido la muerte. No importa lo que el mundo diga, hermano. Yo sigo fiel al Señor. Yo sigo mirando a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo a esa cruz, a ese Cristo que entregó su vida por amor en la cruz, pero luego, hermanos, resucitó venciendo la muerte. Yo sigo a ese Cristo con firmeza, aunque este mundo se caiga en pedazos, Dios me va a sostener. Dios me va a sostener en su mano, hermanos. Nosotros estamos en las manos, en el cuidado del buen pastor, entonces nada, hermanos, nada me puede afectar tanto en este mundo, porque Dios me va a cuidar siempre. Amén. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la vara y el cayado me infundirán aliento, dice el Señor. Dale gracias. Amén. Dale gracias, aleluya, en el nombre de Jesús.